Saludos cordiales a todos los que semana tras semana encontráis la paciencia y los minutos para reuniros aquí alrededor de las charlas de FacMac. Supongo que al menos es nuestra intención, esperando encontrar una conversación interesante y diferente a lo que podáis ver en otros medios, ¿no? Y ese es el espíritu que nos anima. Y hoy, como siempre, en esta encrucijada entre la tecnología y la vida que tenemos todos, traemos un tema especialmente candente del cual se va a hablar seguro mucho. Ahora porque es nuevo, luego porque se irá popularizando y dentro de poco seguramente porque empezarán a surgir problemas. Como yo de esto lo único que puedo hacer es leer lo que dicen otros, he traído a dos invitados estrella que van a poder poner exactamente los puntos sobre las íes y que espero que entre los tres podamos construir una conversación interesante e informativa. No os entretengo más, estoy hablando por supuesto de Víctor, nuestro abogado de cabecera, y de José Luis, que es el perito forense informático. Es que con lo de los títulos de este hombre a mí se me va un poco, como diría Dani de Blas, me explota la cabeza, ¿no? Cuando le tengo que llamar algo, no sé qué llamarlo, así que le llamo José Luis y ya se apañará, ¿no? Hola amigos, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alf. Bueno, pues nada, muchas gracias por contar conmigo de nuevo y nada, un tema muy interesante, sobre Sí. todo de la mano de un gran experto como es José Luis, en todo lo que se refiere pues a estas cuestiones raras, ¿no? Sí, déjame Ciberseguridad y que demás. creo que con tanta introducción creo que se me olvidó decir de qué vamos a hablar. Entonces, antes de que empiecen a aparecer interrogaciones enormes sobre la cabeza de nuestros oyentes, vamos a decirles que vamos a hablar del nuevo DNI digital, que es una cosa que es, no sé si es una amenaza o es una promesa. El caso es que nos va a tocar experimentarlo en nuestras propias carnes y es algo que se anunció a primeros de junio, o por lo menos fue noticia a primeros de junio, me imagino que llevan trabajando desde hace tiempo y lo van a implantar, o sea, no hay preguntas al respecto, simplemente se va a implantar. Según he leído, responde al cumplimiento del reglamento de la Unión Europea 2019-1157 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019. Fijaos que estamos ahora prácticamente, bueno, en el verano del 21, o sea que llevan un tiempo aquí trabajando en la sombra, y que es de obligado cumplimiento para todos los estados de la Unión Europea a partir del próximo 2 de agosto. Vamos a ver. Víctor, cuando dicen que es de obligado cumplimiento, no quieren decir que todo el mundo tiene que tener ya el DNI adjudicado o no, o simplemente que tienen que tener el sistema empezado y ya luego cuando se acabe, se acaba. No exactamente, porque evidentemente no llegábamos ni de broma, ¿no? Básicamente lo que hace un reglamento, a diferencia, de una directiva europea, ¿no? Es que la directiva europea sí que necesita una ley interna que la transponga y que la haga obligatoria, ¿no? Esto no pasa con los reglamentos, lo mismo que pasó en su día con el reglamento de protección de datos de 2014, de 2016, que entró en aplicación directamente el 25 de mayo del año 2018, pues lo mismo pasa con este reglamento. Como has dicho, el 2019/1157 entrará directamente en aplicación, es decir, será de obligado cumplimiento en todos los países de la Unión Europea el día 2 de agosto, como bien has comentado. ¿Eso qué significa? Que a partir de ese día todos los documentos identificativos, que insisto, en cada país tendrá su propio documento identificativo y tendrá un poco sus propias reglas previas, pero todos ellos se deberán, aunque no adopten la legislación interna, deberán de adoptar las obligaciones técnicas y el formato que viene impuesto desde este reglamento a nivel de Unión Europea, ¿no? Con lo cual, todo lo que venga a partir del 2 de agosto sí debería, o sea, de los nuevos DNIs que se vayan emitiendo, debería de ser ya en este formato. Solo por dejar claro, en la mente de un facmaquero, cuando le hablas de que algo es digital, lo asocia inmediatamente a virtual. Aquí no estamos diciendo de que se vaya a prescindir del cartoncito plastificado, sino que ese cartoncito plastificado va a empezar a adquirir tecnología para hacerlo digital. Efectivamente. Bueno, ya
nuestro cartón ya venía siendo digital desde hace unos cuantos años. De hecho, en nuestro país podemos hablar, y así se presenta por parte del Ministerio de Interior, del DNI 4.0. ¿Eso qué significa? Que ha habido pues al menos 3 versiones anteriores de este DNI, las cuales han sido, o sea, las que han incorporado ya un chip, digamos, que ahora mismo todos los DNIs que tenemos en el bolsillo, lo podemos comprobar, incorporan un pequeño chip. Dentro de ese chip, que la mayor parte de la gente realmente no sabe ni para lo que sirve, desgraciadamente, incorpora un certificado digital. Ese sí que tiene un certificado digital, el cual puede ser utilizado para 2 cosas. Uno, para identificarnos a través de Internet o a través de herramientas informáticas, u otro, para poder firmar documentos. Es decir, es el primer DNI que nos permite firmar documentos porque incorpora una firma electrónica. Quizá puede ser un poco complejo, y ahí lo dejo también en manos de José Luis, ¿no? Toda la tecnología criptográfica asociada a esa firma, ¿no? Que es lo que, bueno, en nuestro país ya desde hace bastantes años pues es de obligatorio, o sea, se reconoce como firma, concretamente desde la primera norma del año 98 ya llovió, y luego la del 99 que la hizo genérica. La del 98 era solo a nivel fiscal, y la del 99 ya se hizo a nivel genérico. Cualquier sistema de este tipo se puede reconocer como una firma con distintos niveles. Se supone que el DNI es el máximo nivel, es decir, es el nivel más que se llama ahora mismo firma electrónica cualificada, ¿no? Bueno, pues esta es la parte digital realmente. El resto del DNI es, pues lógicamente, un DNI analógico con más o menos medidas de seguridad y más o menos y un formato específico, pero se puede, por supuesto, seguir utilizando en el mundo analógico, ¿no? Aunque se plantea también su virtualización, que esto es otro tema también. Sí, por eso iba a hablar. Yo creo que debemos dejar que José Luis meta ahora un poquito de baza, no mucho, pero bueno, venga, di algo para que sepan que es verdad que estás aquí. Buenas tardes, gracias por invitarnos otra vez. Y nada, una salvedad, que obviamente Víctor es abogado y entonces habla mucho más y me gusta hablar. Yo soy, al ser ingeniero, pues algo menos. y se olvidó, Víctor lo ha explicado perfectamente, como siempre. Lo único que se ha olvidado es que no solo mete la parte de la firma, mete los datos biométricos. Lo que dice el reglamento es que van a hacer datos biométricos. Y entonces eso puede ser una problemática, ¿vale? Porque sí que es cierto que con las firmas, si supongamos que alguien es capaz de hacer una intrusión en el cartón, ¿vale? En el chip del cartón, y nos robasen lo que son las firmas, los certificados, se podían revocar, ¿vale? De hecho, tú los hay a nivel software, y si los pierdes el portátil, etcétera, puedes revocarlos para que nadie, se identifique y autentique como tú o te firme. Pero los datos biométricos, yo no me voy a cortar los dedos. Ni me voy a quitar, porque ¿no? entonces vamos a explicarle a la gente qué es lo que requiere, qué es lo que significa datos biométricos en un DNI. Es decir, que tú cuando pasen el DNI, porque cuando te piden el DNI por cualquier cosa, además del DNI vas a tener que poner el dedito como si fuera el iPhone o... No. Aquí lo que se está hablando es que va a almacenar los identificadores biométricos. Es lo que dice el artículo 10 del reglamento que mencionaste antes. Entendemos que los datos biométricos, la identificación de identificadores biométricos, se va a referir a las huellas dactilares, que es lo que siempre ha tenido lo que son los DNIs, ¿vale? De hecho, cuando uno va a hacer el DNI, tiene que poner el dedito en el escáner. Sí. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que todas las policías lo tienen en sus sistemas, que son completamente cerrados, ¿vale? De hecho, la policía tiene 2 redes, una red privada y otra pública, ¿vale? Para poder trabajar. Pero aquí estamos hablando que en el cartón, por lo que dice el reglamento, va a estar nuestros datos biométricos. Es decir, todas las características de nuestras huellas dactilares. Ya. Con lo que ello implica. O sea, que si alguien consigue extraer esas huellas dactilares, estamos fotut. Podríamos estar, técnicamente es bastante complejo, lógicamente, pero también es complejo que entren en el sistema de la OTAN, y ya lo entraron en mayo con Everest. Atacaron a Everest y entraron en el sistema Polaris de la OTAN, o entraron en el SEPE. Entonces, nada es imposible en esta vida, y entonces, pues, hay que tener cuidado. Ya.
Pero o sea, realmente la pregunta que yo que estoy todos los días, bueno, no todos los días, pero desgraciadamente muy a menudo poniendo noticias o escribiendo noticias en FacMac sobre los robos de identidades, las filtraciones, los hackeos, los no sé qué. Yo creo que la pregunta que planea sobre todo este tema es: ¿nos podemos fiar de la administración? Es decir, ¿puede la administración aventurarse? No, me refiero tecnológicamente. Sí. ¿Puede una administración aventurarse en este tipo de temas y pensar que nunca jamás de los jamases nadie, ningún malo se le va a colar y nos van a hacer un roto enorme? A ver, obviamente de las administraciones nos podemos fiar, de los cacos no. Pero el problema es que las administraciones tienen unos recursos limitados, bueno, económicamente, sí, claro. Tienen unas partidas presupuestarias limitadas, que es, por ejemplo, uno de los problemas que ha pasado con el SEPE, entre otras cosas. Pero el otro problema que tenemos es que con el tiempo, sistemas como impensables como el Apple, los teléfonos de Apple, los iPhone, eran impenetrables. Y ahora podemos adquirir información de ellos, ¿vale? Porque tiene fallos en sus desarrollos de software o fallos en el hardware en un momento puntual, y son empresas que habíamos hablado anteriormente, tipo Celebrate, etcétera, que utilizan esas vulnerabilidades, Oxygen o lo que sea, para extraer la información, para poder hacer, por ejemplo, informes periciales o forenses por cualquier otro tipo de cosas. ¿Y qué se hace? Que pase el tiempo y con el tiempo ese sistema va a ser vulnerable. Ya. Pero el problema es el tiempo. A lo mejor en 2 años no hay problema, pero a lo mejor en 10 se obtiene esa información. Ya. O sea que es un poco inquietante. Y otra pregunta, no sé si para Víctor o para ti: esas firmas electrónicas que van a venir incluidas de regalo con el nuevo DNI, ¿esas las generan automáticamente? O porque yo recuerdo haber tenido que obtener la firma electrónica, ahora no recuerdo para qué, y tuve que ir a la biblioteca municipal. Allí me mandaron un SMS, luego allí me dieron un código, tal. A los 2 días tuve que... Bueno, no, las firmas, a ver, lo que es todo es los certificados electrónicos, que es para poder firmar, identificarte, certificarte, digamos, tienen un periodo de duración, tienen una caducidad, ¿vale? Y entonces, tú cuando haces el DNI, existen unas maquinitas, no me acuerdo cuáles, si son azules o amarillas, donde metes el DNI y te dan un papelito que es con un código, igual que si fuese el bancario, donde tienes el PIN para poder entrar. Y entonces ahí cambias el PIN y metes los certificados del DNI. Vale, entonces cuando nos den un nuevo DNI... todo esto va a haber que hacerlo. Pero con los antiguos será igual. Hombre, con los nuevos, nosotros obviamente, ahora actualmente creo que solo está en Móstoles o en Moratalaz, aquí en Madrid, pero entiendo que va a ser el mismo mecanismo. De hecho, con los antiguos DNIs, tú vas y ya no te hace la renovación del certificado, porque ya no es válida, está para los nuevos DNIs. Vale. Yo fui hace 6 meses para renovarlo y el sistema falla, me decía policía. No te funciona, que es para los nuevos DNI. Y una cosa, si el sistema es seguro, esto ya es una pregunta de espectador. Si el sistema es seguro, si el certificado está cifrado, si el no sé qué, ¿por qué caducan? O sea, ¿qué sentido tiene que caduque algo que no legal. sea...? No es un tema técnico, es un tema legal. De hecho, puede haber certificados sine die, pero es un tema legal, porque el problema es que tú puedes morir. Por ejemplo, existen otras tecnologías, te puede pasar algo. Y entonces sí que es cierto que cada 2-3 años los certificados se renuevan por diferentes índoles. Pero es más bien un tema legal que técnico. Ya. Bueno, en realidad, bueno, el tema en relación a la firma sí que es cierto, y bueno, lógicamente ahora la gran novedad es que incorpora efectivamente, o va a incorporar estos rasgos biométricos, como bien explicaba José Luis, ¿no? Fundamentalmente, la firma electrónica sí que venía incorporada en nuestras versiones previas de los DNIs anteriores, ¿vale? Y cuando, como bien explicó José Luis, cuando emites el certificado, bueno, emites el DNI, te emiten dentro de ese chip, ese que no sabíamos muy bien para qué valía, emite ese certificado, se emitía ese certificado.
que evidentemente tiene una caducidad. Esa caducidad, bueno, evidentemente es un tema legal, cuando lo que no se puede, lo que tiene que permitir ese certificado es ser seguro, ¿no? Se entiende que desde un punto de vista, digamos, de requisitos técnicos asociados, requisitos jurídicos asociados a la seguridad de ese certificado, es que en un plazo prudencial no surja un ordenador que sea lo suficientemente potente para poder desencriptar ese certificado, ¿no? Y por eso se dan plazos tan relativamente cortos, ¿no? Porque digamos que los juristas no nos fiamos mucho, o a lo mejor nos fiamos demasiado del avance de la tecnología, porque a lo mejor en esos 2 años sale un ordenador que es tan potente que realmente puede desencriptar sin un gran esfuerzo cualquiera de los certificados emitidos, ¿no? Por eso es necesario cada cierto tiempo pues renovar ese DNI, también para esa firma electrónica, también para cualquier otra vicisitud, por supuesto, que pueda suceder, ¿no? De que la persona fallece o lo que sea, evidentemente se dejaría de ser válido, pero también evidentemente para preservar esa seguridad y esa inviolabilidad del certificado anterior. También pongo el inciso, por ejemplo, Alf, por el ejemplo que ponías, ¿no? Que fuiste a una biblioteca, etcétera. La Ley General de Firma Electrónica reconoce a esta tecnología o tecnologías similares, le reconoce la validez jurídica equivalente a una firma o parecida a una firma tradicional, ¿no? Pero no solo el DNI, es decir, nosotros podemos, por ejemplo, uno muy conocido es el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que, bueno, el chiste en su día era que como dejaban de emitir monedas, pesetas, ¿no? Que en su día, pues no dejaban de imprimirlas, pues ahora se iban a dedicar a imprimir certificados digitales. Bueno, eso fue el chiste en su día. Por supuesto, la fábrica sigue imprimiendo ahora euros, pero también se dedica a esto y de una manera muy exitosa, desde luego mucho más exitosa que desgraciadamente el Ministerio de Interior, en lo que se refiere a la utilización, porque sobre todo se emiten para Hacienda, ¿no? Cuando necesitamos algo a nivel fiscal, lo que necesitamos cuando vamos a sacar esa firma electrónica que nos vale para Hacienda, desde el principio, pues era la que pedíamos a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y nos acercábamos a una delegación de Hacienda para validar nuestra identidad y descargar luego el certificado. Entonces, de alguna manera, todo esto, pero cualquier entidad, una entidad privada, por ejemplo, como de hecho lo hacen, pueden emitir firmas electrónicas, ¿no? Por ejemplo, la Cámara de Comercio, Camerfirma, emite, a través de esta entidad, emite firmas electrónicas desde un punto de vista privado. Claro, si no eres administración y eres una empresa, sí que tienes unos requisitos muy serios para verificar que esos certificados son válidos y una responsabilidad muy grande. De hecho, tienes que contratar un seguro de responsabilidad de mucho dinero, digamos, para que evidentemente responder ante posibles errores de identificación que se pudieran dar, ¿no? Pero evidentemente ahora mismo, tal y como está montado el sistema, desgraciadamente no se ha informado, y con esto me voy a permitir una crítica histórica, ¿no? Espero que con el DNI 4.0 se haga mejor, pero con las versiones anteriores del DNI, la gente iba a renovar el DNI y no tenía ni idea de que realmente se llevaba una firma electrónica ahí en ese chip. Sí, le daban, como bien comentaba José Luis, este PIN, se lo llevaba a casa, pero claro, primero llegábamos a casa y no sabíamos muy bien cómo utilizar ese chip, ¿no? Porque no tenemos lectores en nuestros ordenadores que puedan leer esos chips, ¿no? Intentábamos meterlo por alguna ranura y no nos cabía por ninguna ranura del ordenador, ¿no? Eso hasta que alguien nos decía, no, es que realmente hay que tener un lector aparte, ¿no? Y luego con todos los problemas de instalación, que por supuesto eso José Luis sabe perfectamente los problemas que hay para los humildes mortales, ¿no? Que intentamos muchas veces utilizar esta tecnología sin los conocimientos adecuados previos. De hecho, era una pregunta que os quería hacer, que os quería plantear a los dos, probablemente más a José Luis. Se supone que esto que está pariendo la CNMT eliminará de una vez por todas los problemas de compatibilidad con el Macintosh. Al haberlo hecho, o sea, porque lo de meter el DNI, como acaba de decir Víctor, en un lector de DNIs, en el Mac, era de esas sagas de terror que te lees durante libros y libros, intentas cosas y está. Al principio, ahora con los nuevos lectores tampoco tienes tanto problema. Casi se enchufar y ya te funciona.
De hecho, ese casi es el hasta un abogado lo hace actualmente. y le funciona. Imagínate. Y le funciona. Sí que es cierto que antiguamente había muchos problemas de incompatibilidad porque los drivers estaban hechos todos para Microsoft. Sí. Hasta para Linux daba problemas, pero ahora casi no hay ningún tipo de problema. Sí que es cierto, y como bien comentaba Víctor, y le lancé y respondió perfectamente, el espíritu de la norma de firma electrónica, los certificados caducan porque se entiende que puede haber sistemas que pueden superar y atacar la firma, y por eso, como bien dice, cada X tiempo se renuevan. Pero ahora con el nuevo reglamento entendemos que los identificadores biométricos ya tienen una tecnología que no hace falta hacerlo. Claro, y de hecho entonces, sí. O son completamente seguros y entonces ya las firmas hay que modificar la ley de firma electrónica y también ya son sine die. A mí me preocupa seriamente. Yo creo que son dos elementos, ¿verdad? Los que, corrígeme si me equivoco, José Luis, de biometría que se van a digitalizar. Uno creo que es la huella y el otro el reconocimiento facial. Me parece que son los dos elementos. La huella la tengo clara y el reconocimiento facial podría ser, pero no te lo puedo decir porque en el reglamento no lo dice. Ya, en el reglamento, en principio, no sé si lo tienes ahí y lo vemos, pero yo que recuerde... no pone identificadores biométricos en general. En general. Es que el reglamento escasamente tiene 12 páginas. Dejan la puerta abierta para... Tiene que poner... Es un reglamento, si nos vamos al reglamento de protección de datos, a la RGPD, son unas cuantas páginas más, en donde te dice de todo. Pero aquí estamos hablando de 12 páginas escasas, en donde te dice cómo tiene que ser el cartón, la información que tiene que tener, el tema de protección de datos y la responsabilidad, recogida de identificadores biométricos y alguna cosilla más. Entonces sí que hay muchas cosas que no han puesto por los motivos que fueran de seguridad, lógicamente. Sí. Bueno, y porque realmente lo de la autenticación biométrica es algo que está en plena evolución, ¿no? De hecho, podría llegarse el caso, que es una de las cosas que se hablan perennemente de año en año en cuestiones de iPhone, de la nueva generación de iPhone, que podría requerir la doble autenticación, o sea, que hiciera falta la huella y además la cara, ¿no? Para ser un sistema ultra seguro, que ya prácticamente inviolable, ¿no? Pero bueno. Claro, pero si os acordáis del programa anterior, en el cual hablaba que se nos saltábamos la seguridad de los dispositivos móviles con los números con un láser, ¿vale? Para temas de seguridad, obviamente no a título lucrativo, no a título, digamos, usuario, sino a nivel profesional. Supongamos que tenemos los datos biométricos de una persona y podemos hacer los mismos para saltarnos la seguridad que manda el dispositivo móvil o cualquier dispositivo. Lo puenteamos para meter directamente el dato biométrico que nos requiera porque lo tenemos almacenado. Ya. ¿Alguien pensó alguna vez que con un láser, con una longitud de onda X, podíamos puentear lo que era una pantalla táctil y no sabía que no es capaz de identificarlo con una huella a la huella cuando estás tecleando? Y entonces tenemos infinidad de veces para poder poner la contraseña hasta romperla por fuerza bruta. Pues podríamos hacer algo parecido. ¿A corto plazo? No, pero a medio plazo posiblemente sí. Ya. Jesús, María José. Claro, y por eso digo que los identificadores biométricos, tenerlo en un cartón está perfecto, pero los DNI se roban. Igual que se roban las tarjetas de crédito. Sí, bueno, o se pierden las tarjetas, sí. O sea, se pierde la cartera. Sí, pero se pierden o te las roban, ambas. Sí. Por tanto, podríamos tener un problema. No a corto plazo, pero sí a medio largo. Y el problema es que un certificado se puede cambiar, una contraseña se puede cambiar, pero una huella dactilar se puede modificar, porque hay maneras de, digamos, engañar al sistema y tener una nueva huella, ¿vale? Pero la cara, la vista, que no es un problema. Porque, como bien dijo Víctor, se habla de huellas dactilares y caras. De hecho, por ejemplo, hablando del caso de Apple concretamente, ¿no? Lo que nos dice Apple en relación a la huella y el reconocimiento facial es que se guarda físicamente, o sea, no sale en principio, no sale nunca del dispositivo, es decir, se queda almacenada de una manera totalmente segura. No toda, sino una huella, entiendo una huella numérica, ¿no? de eso, y queda almacenado únicamente en el chip del propio dispositivo, ¿no? De una manera, también quiero pensar
pues difícilmente accesible, ¿no? Aunque bueno, como bien comenta José Luis, nada me imagino que es imposible, ¿no? Pero bueno, al final el dispositivo lo tengo en mi poder, es algo, hombre, esto sería algo parecido, pero digamos que, no sé, hoy en día yo creo, y con el tiempo nos dirá, que tendremos más cuenta de nuestros dispositivos probablemente que de nuestros DNI, aunque debería ser al revés, pero el riesgo está ahí. Es que el problema es ahí, Víctor. El problema es que tú el dispositivo, un iPhone te cuesta 1.000 euros y entonces te preocupas que no se te caiga, le pones fundas, que no te lo roben, etcétera. Lo cuidas, etcétera. Y un DNI es un cartón que si no lo renovas te cuesta 16 euros la renovación, o 30 si lo pierdes, etcétera. Entonces, pero lo que no se da cuenta es los datos que puede haber internos. Claro. Sobre todo las consecuencias que DNI, Claro, con un DNI te puedes solicitar falsificaciones de DNI, etcétera. ¿Cómo se consiguen? Puedes ir a una operadora para que te den de otro país una SIN o hacer la tira de cosas. Claro. ¿Qué peligro tiene que tenga el DNI una persona tuya? Una persona ajena a ti. Es muy peligroso. Ya. Eso me lleva a otra pregunta. Yo como usuario, ávido usuario y feliz usuario de Apple Wallet, acostumbrado ya a salir de casa sin cartera y solo con el teléfono porque sé que puedo pagar todo lo que se ponga por delante, me pregunto si no debería haber un impulso mayor en que ese DNI estuviera ya pudiera ser digital de verdad, es decir, que fuera virtual, metido en una cartera en un móvil. Yo me fío de iPhone, yo nunca llevaría el DNI en un Android, pero entiendo que hay que ser democrático y hay que programar para todos, pero bueno, oye, al que no le guste, pues que escuche otro podcast. A ver, cualquier dispositivo móvil, yo tengo, por ejemplo, el de la DGT, lo tengo, yo hago como tú, muchas veces ya voy sin tarjeta, lo tengo todo en el wallet, incluido tengo también el carnet de conducir. Lo bueno que tiene es que si me roban el móvil, yo puedo dar la orden para que lo borren remotamente. O sea, tú tienes el carnet de conducir en la aplicación de la DGT. Tengo el programa de la DGT y lo tengo dentro, no en el wallet, lo tengo dentro de la aplicación de la DGT y tengo ahí el carnet de conducir. La cuestión es que supongamos, cada vez que intentas entrar tiene que ir con el certificado. La cuestión es que a mí si me roban el móvil, igual que me imagino que todos vosotros, si me borran el portátil o cualquier otro tipo de cosas, aparte de que van cifrados, pero lo que mando es la orden para que se borre, para que no tenga ninguna información. Pero con una tarjeta que no puedes hacer eso, lo único que la puedes destruir es con una destructora de papel. Y no la vas a mandar, no le vas a mandar un Seur, un ACES, etcétera. Mira, por favor, como me la has robado, destrúyala, por favor. Autodestrucción, tenía que poner un botoncito de autodestrucción. Pero por eso debería la administración impulsar este tipo de... En el 22 sale, parece ser que en el año 22, o sea, dentro de 6 meses, ya tenemos esa aplicación. Está anunciada. Pero, sí, está anunciada para principios del 22, creo. Bueno, pero entonces yo vuelvo otra vez a la pregunta que hacía al principio. ¿Yo me puedo fiar de una aplicación que saque la administración? O sea, ¿cuánto van a tardar en hackearla? Si han demostrado su incompetencia a lo alto, a lo ancho, a lo profundo, en todos los vectores tridimensionales. No, la administración nunca es incompetente. Lo que son incompetentes son las personas. Que es otro tipo de vale, bien. El ente, bien. Bueno, pero la suma de personas... Bueno, yo no sé. El problema es, pues el problema, el app de la DGT creo que no ha tenido problemas. Además se actualiza cada tiempo. Cuando haya una app, lo que va a tener que una partida presupuestaria anual para actualizar la app con todas las vulnerabilidades que se detecten en el sistema operativo, porque cuando desarrollas tanto en Apple como en Android menos, pero hay información en la cual te dice que hay problemas y que tienes que hacer ciertas cosas. Entonces tú la actualizas y no tienes ningún problema. Pero ¿qué hay que hacer? Una partida presupuestaria. El problema es que el jefe de servicio tendrá que tener una partida presupuestaria para eso. Otra cosa es que tenga el dinero y se lo den. En la última, un segundín que hago un paréntesis, en la última conferencia de desarrolladores, Apple anunció que el Wallet iba a empezar a ser compatible con las tarjetas de identificación en Estados Unidos, con las de algunos estados. Si yo me fío más de Apple que del gobierno, ¿no debería el gobierno también
permitir que estas plataformas fueran compatibles con sus sistemas de manera que yo pudiera llevar mi DNI dentro de Apple Wallet y no dentro de una aplicación para la DGT, otra para la agencia tributaria, No, pero ahí tienes otra un problema. para Pero ahí hay un el problema. Ministerio de Protección de datos. El problema de la wallet es que tú cuando tienes el wallet va a toda la red, lo metes en iCloud, lo puedes tener en cualquier dispositivo y lo guarda, y el problema que tenemos es protección de datos. No es Europa, es Estados Unidos, que es el problema. Pero el gran experto en protección de datos está ahí, que hable Víctor y lo comente, pero yo creo que no debería ser. Bueno, digamos que aquí hay, sí, es cierto lo que comenta José Luis, hay un problema legal, fundamentalmente, que tenemos todavía con Estados Unidos. Lo teníamos incluso con Reino Unido ahora mismo. O sea, hay una obligación en la normativa de protección de datos que impide que nosotros enviemos datos personales a un país que no tenga un nivel de legislación equiparable al nuestro. ¿Vale? Estados Unidos no tiene una ley de protección de datos al nivel europeo, ni mucho menos. Tienen algunos estados que intentan hacer lo que pueden, pero realmente no llegan al nivel del reglamento. Ya no llegaba al nivel de la antigua directiva del 95, mucho menos ahora del reglamento, ¿no? Y además, bueno, esto ha sido dictaminado también por distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, o cambia la normativa americana, lo cual lo veo bastante complicado, o si no, Apple tendría que inventar, que no sería descabellado, un sistema para almacenamiento en local de estos datos, es decir, que en ningún momento fueran a iCloud, un poco lo que está pasando o lo que están haciendo ahora con las aplicaciones biométricas, ¿no? Es decir, pues mi cara, mi huella dactilar no sale en principio del dispositivo, con lo cual aquí realmente lo tendríamos cubierto, ¿no? Pero sí la administración podría tener un problema si, como tú indicas, ¿no? Si no estuviera salvaguardado bien esta cuestión legal, además de la cuestión técnica, por supuesto, de seguridad que evidentemente estamos comentando. A nivel legal, desde luego, la administración y cualquier entidad, pero particularmente la administración, realmente tendría un problema con los datos de millones de personas, claro, estamos hablando, ¿no? Con lo cual, sí que es cierto que, curiosamente, nos fiamos más de Apple, yo también lo hago, ¿no? Para guardar nuestra información muchas veces que entidades muy reconocidas o que la propia administración, pero no porque sean mejores o peores, como bien comentaba José Luis, al final son las personas y también son los procesos implementados, ¿no? Y lo que invierte una entidad, y aquí José Luis no lo va a decir porque probablemente queda muy mal, queda muy crematístico, pero lo voy a decir yo. Realmente hay que pagar mejor a los expertos en materia de ciberseguridad y hay que dotar recursos. Tenemos unos recursos maravillosos dotados para hacer grandes aplicaciones, sistemas de certificación y todo esto, y luego no se dotan unos recursos equivalentes para mantener seguras esas aplicaciones y para mantener seguros esos dispositivos. Pero este problema lo tiene la administración y lo tiene Apple, lo tiene Google, lo tiene cualquier entidad ahora mismo, cualquier empresa privada tiene que mínimamente no tenga una política de seguridad al respecto y mantenga actualizados sus dispositivos y realice sus propias políticas de seguridad, etcétera, etcétera, realmente, desgraciadamente, está muy expuesta a cualquier hackeo, a cualquier ataque. Aunque lo haga, está expuesta, pues imaginémonos si no lo hace. Y tenemos una gran carencia. Es que el software, yo siempre lo digo, que es como un coche. Es decir, lo barato es comprarlo, lo caro es mantenerlo. Entonces, el problema es que mucha gente piensa, y muchos jefes de servicio, etcétera, porque me he peleado con ellos muchas veces, que comprando el software se olvida. Dice, yo he comprado, me he gastado X dinero. Digo, pero es que el problema no es comprarlo y desarrollarlo. El problema es que tienes que actualizarlo. Y es de lo más caro, porque obviamente va en el tiempo y tienes una actualización. Sí que es cierto que es un porcentaje menor que el desarrollo, pero es continuo, es anual, es un gasto fijo. Y muchas administraciones no lo hacen. Por los problemas presupuestarios, porque como siempre hemos comentado y siempre digo, España a nivel legal es de las más ricas, a nivel tecnológico hablando, pero el problema es que no dotamos de partidas presupuestarias para cumplir ni protección de datos, ni el Esquema Nacional de Seguridad, firma electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un problema. Entonces, a lo mejor, más que legislar, habrá que hacer otras cosas. Hay que legislar y hacer otras cosas. Pero tendremos que podemos legislar todo lo que queramos. Pero si no hay dinero para cumplir la legislación, pero ni las propias administraciones públicas.
porque muchas administraciones públicas, yo me acuerdo de hace 2 años que fuimos a una fuera de Galicia, entonces lo puedo decir, a un gran ayuntamiento que no tenía, estamos hablando que estamos en el 2019, no tenía ni protección de datos, no tenía sistema nacional de seguridad y me decía, ¿por dónde empezamos? Digo, pues despacito, habrá que hacer un plan director, etcétera, riesgos y hacer muchas cosas, pero es que estamos hablando que había pasado casi 20 años desde la Lorta y, bueno, 30 ya, y estábamos con la LPD nueva y no había hecho nada, pero es que no te había dado de alta ni de alta los ficheros. Ya. Había puesto uno genérico o 2, pero no había hecho el trabajo real. Entonces, ¿pero por qué? Porque no tenía partidas presupuestarias. El departamento de informática, de administración electrónica, como se llaman ahora, y el departamento de justicia no le daban dinero para hacer cosas. Entonces era el problema. Porque los políticos no le daban el dinero, querían otras cosas, porque no se vende. No, a ver, un político al final lo que tiene cada 4 años que ir a las urnas, ¿vale? En este caso estaba hablando de locales, y entonces, claro, dice, pagar un software X, hacer el mantenimiento, aplicar protección de datos, aplicar tal, eso no vende para que lo vuelvan a reelegir. Ese es el problema. Ya. De todas formas, que no quiero que se me olvide, aunque hablamos ya en otro podcast con Víctor sobre esto, me gustaría quedarlo expresamente dicho ahora para que la gente lo tenga claro. Es decir, para que Apple pudiera coger los datos de los europeos, tendría que crear una empresa en Europa y además poner unos servidores que garantizaran que toda la información personal, de los datos personales de los usuarios de Europa, no sale de Europa sin que los usuarios lo sepan. Efectivamente, y lógicamente adoptar todas las medidas de seguridad, bueno, eso aparte, perfectamente con la normativa europea, y es algo que evidentemente no es sencillo, ni entiendo yo que entre dentro de la política ahora mismo de Apple, aunque el problema, quiero pensar, el problema en este momento no es tanto de Apple, sino de evidentemente las distintas entidades que quisieran realmente utilizar ese sistema para volcar su información, ¿no? Se ha hablado, pues por ejemplo, pero el problema, ya digo, no es de Apple, ni es de Google, ni es simplemente cualquier administración, cualquier entidad que quiera utilizar un sistema que ahora mismo está tan de moda, hablar de la nube, ¿no? Claro, tiene que garantizar que esa nube, al menos desde un punto de vista legal, para incumplimiento estricto de la normativa de protección de datos en Europa, esté establecido en Europa y nunca vaya a salir de los servidores que estén dentro de Europa, ¿no? Pero eso ya lo hace Microsoft y Google. Google ya lo hace. Sí, Google, para poder hacerlo, Dropbox no. Dropbox podría hacerlo. No, pero podría Google hacerlo. y Microsoft sí. Sí, pero yo me voy a permitir también una pequeña crítica a Google y a Microsoft en este caso, porque sí efectivamente ponen en las cláusulas, ¿no?, en los contratos, que no van a salir de Europa. En algunos casos no es así, en otros casos no es así, desgraciadamente. Pero más allá de que salgan o no los datos de Europa, el problema es que siguen estando sometidos a la normativa norteamericana. Y me explico. El problema fundamental aquí, y por lo que Europa no considera que Estados Unidos sea un lugar seguro a estos efectos, ni siquiera con sistemas de protección, con medidas, es que todas las entidades en Estados Unidos tienen una obligación de poner a disposición del gobierno de Estados Unidos los datos, incluso datos de terceros, datos de europeos, cuando hay sospechas, por ejemplo, de que pueden estar implicados en seguridad nacional, lucha antiterrorista y, ojo, sin intervención judicial, porque si es con intervención judicial, bueno, eso pasa también en Europa, pero incluso en Estados Unidos sin intervención judicial, ¿no? Y este es el gran problema que se plantea y que es el principal escollo que en estos momentos hay entre Estados Unidos y Europa para que esto se pudiera buscar un reconocimiento. Entonces, tanto Microsoft como Google siguen estando sometidos a estas obligaciones. Es decir, si el día de mañana el gobierno de Estados Unidos pide información de europeos, aunque los servidores estén en Europa, ellos están obligados a cumplir con la normativa norteamericana. Y esto realmente es algo que no es Vox Populi, no es algo que guste mucho decir claramente. Hombre, nosotros como abogados lo que pretendemos es proteger a nuestros clientes. Si luego quien incumple es Microsoft a la hora de firmar que esto no va a pasar y luego lo hace, pues el responsable es Microsoft. Pero bueno, estamos en un podcast,
con oyentes que quieren estar muy bien informados, y lo menos que podemos hacer es decir claramente qué es lo que pasa, cuáles son los riesgos en este caso, ¿no? Nosotros también lo hacemos con nuestros clientes, o sea, nosotros lo decimos claramente, el riesgo que está. Hay quien luego decide seguir utilizando esas plataformas, otros acuden a otras, pero hoy por hoy está muy complicado poder utilizar plataformas de fuera de la Unión Europea para el tratamiento de datos de carácter personal. Que no sean los nuestros, me refiero. O sea, hablo por parte de entidades. Yo, por supuesto, como ciudadano particular, puedo perfectamente decidir meter mis datos en Estados Unidos, fiarme de Apple, y mis propios datos, no los de mis clientes, sino mis propios datos, incluirlos en la plataforma de Apple, que los trate y sin mayor problema. Pero esto no lo puede hacer una entidad, no lo puede hacer una administración, al menos legalmente, hoy por hoy, con la normativa actual. Pues el 80% de las administraciones están con Google o con Microsoft para su correo y su nube. O sea, sí que hay muchas que no lo están haciendo, que utilizan nubes privativas, pero hay otras que están utilizando nubes, como bien sabes. Desgraciadamente sí. Y no siempre de manera consciente de esto que estoy comentando, ¿eh? O sea, piensan muchas veces que cumplen perfectamente con la normativa europea de protección de datos, y esto se dice incluso por parte de las propias empresas en muchos casos, y esto no siempre es así. Esto es lo que hay que, primero, ver lo que se firma, y segundo, ver cuál es la realidad finalmente de la normativa que se aplica, ¿no? Y de las obligaciones que están detrás, ¿no? Entonces, ya digo, es una cuestión, bueno, no sé si habrá quedado lo suficientemente claro. Sí, yo creo que en este caso, como además ya hemos hablado del tema en otras ocasiones, y entonces decimos que en el 22 saldría esta aplicación para poder llevar el DNI en el móvil, con lo cual tendríamos... Posiblemente te salga antes en Android. Bueno, así ya la hackearán desde el principio. 3 meses después, 3 semanas después o 4 te saldrá en Apple. Vale. Pues nada, sí. Así les irá. Que lo que te digo es que al final lo que vamos a tener es, como siempre, un montón de aplicaciones, cada una con la suya. ¿No podría crear la administración una aplicación para llevar todas las identificaciones? O que, por ejemplo, que el DNI... ¿no? La verdad que no sé si ya sirve ya como carnet de conducir, o no se podrían incluir dentro del DNI los datos del carnet de conducir para saber si estás autorizado a conducir ese coche o qué coches tienes o lo que sea. De manera que el carnet de conducir pasara a ser redundante y por lo tanto prescindible. Sí, nada lo impediría. Realmente, en firma electrónica... Hay que hacer una legislación específica. Efectivamente. Actualmente la legislación te obliga a tener un... de hecho, el DNI, el carnet de conducir digital, como comenté antes, de la app de la DGT, legalmente en teoría no es válido. Te piden el cartoncito, porque no han cambiado la legislación, te piden el cartoncito de carnet de conducir. Pero sí que es cierto que cuando te para la DGT lo admite. Sí, efectivamente, como bien indica José Luis, habría que cambiar la normativa, pero desde el punto de vista de firma electrónica ya se reconoce que un certificado de firma electrónica puede valer ya no solo para identificarnos y para firmar, sino también para incorporar lo que se llaman atributos. Es decir, por ejemplo, que yo soy yo y que además represento a, ¿no? Por ejemplo, una empresa, una entidad, o yo soy yo y además soy abogado, ¿no? O yo soy yo y soy ingeniero informático. O sea, todos son atributos que se pueden incorporar a estos certificados, y por supuesto uno de esos atributos podría ser, desde luego, nada lo impediría desde un punto de vista jurídico, por supuesto modificando la normativa específica, ¿no?, que nos obliga a llevar ese carné, o cómo nosotros acreditamos esa condición de poder conducir un vehículo, ¿no? Pero que fuera un atributo más el hecho de que yo soy yo y además puedo conducir este tipo de vehículos, ¿no? Con esta información, con esta antigüedad, con estos puntos, etcétera, lo que es. Pero de todas maneras ha habido modificaciones de la normativa, no para este tipo de cosas, sino para el tema de notificaciones electrónicas. Y en vez de haber un sistema de notificaciones nacional, como es el 060, cada comunidad tiene el suyo, depende, entonces tienes que darte de alta en el 060 en este caso del Ministerio, tienes que darte en el 060 de la Junta o de la Junta oportuna y otros sitios, entonces, o inclusive algunas veces de algún ayuntamiento. Entonces, si no se unifican cosas, aunque la legislación te lo permita, pero siempre hay mucho ego entre diferentes comunidades autónomas, etc., con respecto al estatal, pues ahí tenemos el problema. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Llevamos ya un ratillo interesante hablando de estos temas.
con la administración hemos topado, como siempre, es una fuente inagotable de dolores de cabeza y de expectación, qué es lo que van a hacer con nuestros datos, cómo lo van a hacer y si conseguirán sobrevivir a los malos que tienen mucho más tiempo y mucho más dinero del que nuestras administraciones dedican a este tipo de cosas, ¿no? Nuestro deseo es que salga todo bien por la cuenta que nos trae, que tarden mucho en reventar el nuevo DNI, que no vuelva a quedar en evidencia la chapuza nacional y que poco a poco vayamos dejando atrás todos estos vestigios del pasado, ¿no? Las identificaciones físicas que te obligan a llevar, pues eso, tantos compartimentos en la cartera que ahora mismo ya se podrían prescindir de ellos, ¿no? Muchas gracias a Víctor, muchas gracias a José Luis por haber dedicado este rato a hablar de este tema. Seguro que volvemos a hablar y a tocarlo en futuras ocasiones. Esperamos que a los que estáis ahí escuchándonos os haya resultado interesante y nos volvemos a escuchar de nuevo muy pronto. Gracias.